Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Detrás del Diseño aquí en Canal Diseño MX. Ahora con una invitada, Luisa Acevedo, que nos va a contar un poco sobre todo, sobre moda en realidad, moda sustentable, que me gustaría que pusieran mucha atención en todo el concepto que ella trae. Pues bueno, dejo que ella misma se presente y nos cuente un poquito de ti. Pues bueno, yo soy de Brasil y estudié comunicación, pero desde siempre mi pasión ha sido moda. Entonces, ahí mismo en mi carrera empecé a buscar proyectos o estudios o agencias que tuvieran que ver con el mercado textil o de la moda. Y pues desde ahí, o sea, trabajaba en la comunicación o la dirección de arte para marcas o para proyectos de moda, ¿no? Y poco a poco me fui yendo cada vez más ahí sí al mero mercado y a trabajar desde adentro de las marcas o con revistas de moda o con agencias de comunicación para el mercado de la moda y así, hasta al mercado textil como directora de arte de la industria textil y así. Ujú, Y pues acabo de cumplir como recién 3 años en México ujú, y me vine una de las cosas que más me impresionó bajo esa pasión de la moda y así. ujú. Empecé a trabajar con las marcas y con diseñadores de México y me di cuenta del valor de la cultura mexicana, de los artesanos, del arte que se establece en las comunidades artesanas y Ujú, así. Y, pero una vez más, trabajando desde adentro de la industria, empecé a ver como que hay dos fundamentos principales en la moda y en lo textil. Voy a decir moda, pero tiene que ver con todo el mercado, ¿no? O ok. sea, desde las cosechas del algodón hasta las prendas de las tiendas. Ok. Ujú, Y pues me di cuenta que son dos impactos que genera la industria, los impactos sociales y los ujú. impactos ambientales. Claro. Y cómo yo me dedicaba a comunicar los grandes logros de la industria, de las marcas, de los diseñadores, Ujú. me empecé a ver que estaba muy mal negar los impactos sociales y ambientales que dichas marcas y Claro. diseñadores Todo, generaban. todo eso en Brasil, No, ya aquí ya aquí también. en México. Ajá. Y, o sea, ¿cómo fue que decidiste venirte a México? O sea, y para esto. Yo en realidad me vine a México por una aventura. Yo Ajá. tenía una agencia de comunicación para moda en Brasil Ujú, y por una serie de razones y así ya no tuvimos la agencia, la cerramos. Y me puse a pensar así, ay, pues bueno, a empezar la vida otra vez, a ujú. dónde me voy y así. Y ya había estado en México y dije, no, pues voy a ver qué hay por allá, Vale, porque me ajá. había encantado. Y de ahí, pues ya en México empecé a trabajar, como mi experiencia es con el mercado de la moda y comunicación, ya empecé a trabajar con diseñadores, marcas, agencias y así. Ujú, Pero de ahí justo me empezó a impactar muchísimo el lado de la moda no sustentable, ¿no? Que ujú, se maneja hoy ujú. en día, que pues en realidad es muy no sustentable. Sí, para lo cual trabajabas, ¿no? O sea, ahí mismo Y te diste trataba de cuenta. vender Ajá. esta falta de sustentabilidad para que compraran más, para que producieran más y así. Ajá. Todo más, 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 ¿no? Y ya pues llegó un momento de que si no, pues yo no puedo negar esos impactos y me puse a estudiar y a investigar los datos de la industria para entender por qué no era sustentable y qué se podía hacer para que fuera un poquito más. Ujú, Y de ahí ya tengo mi marca, que me gusta decir que es más que una marca, es un proyecto que se llama Mana, ujú, que es un proyecto de upcycling, teñido natural, zero waste, o sea, hay ciertos términos justo ujú. que son en inglés en general, pero Sí. sí. Como para entrar un poquito, igual hay muchos que no tienen como el concepto de upcycling muy bien fundamentado. Tal vez pudieras dar como un ejemplo de qué es upcycling, qué es reciclaje en la moda, ¿no? Claro, justo como es una industria que por mucho tiempo produjo tanto y vendió tanto con el fast fashion, todo eso, es una industria gigante con más de casi 8 mil billones de dólares por año que movimenta la industria. Ujú, Entonces es una industria que genera muchos desechos. ujú, Esos desechos, cuando son ya desechos de prendas que no fueron vendidas o de telas que están manchadas o no cumplen con ciertas reglas, son tirados. Y también cuando se establece la idea de colecciones por temporada.
Ujú. Entonces que cuando no se vende todo lo que se produjo para una temporada específica, ¿qué se hace con toda esa materia, ¿no? Que son prendas ya hechas? Reciclar significa, en la industria de la moda, significa volver el material perdón, Ujú. a la materia prima. Entonces, una prenda ya lista vuelve a ser hilo. Ujú. Ok. Eso demanda energía, agua, trabajo, todo, espacio físico y así. Upcycling significa llevar la prenda ya lista al último nivel de uso para que no tenga que ser reciclada. Entonces, una chamarra que tiene botones, cierre, bolsillos, todo, Ujú. ¿qué se puede hacer para que siga siendo una chamarra? Ujú. O para que se convierta en una falda o en una en tela para mobiliario, pero no tratar de volver a hilo. O tirarla, ¿no? O solo simplemente Tirarla. deshacerte de ella, ¿no? Pues justo el upcycling es que no tengas que una cosa ya hecha, un objeto ya hecho, Ujú. puede tener una vida muchísimo más larga. Ujú. Entonces, para que no tengas que reciclarla, ¿qué más se puede hacer con esa prenda? Ujú. Ok. Es un poco de tratar de resignificar el diseño en la moda, Ujú. ¿no? Porque es justo no partir de un concepto de autoría o de ego, de que si yo hice algo, entonces trae mi firma Ujú. y es algo que yo quiero que se transmita y así, y más Ujú. bien reconocer que el diseño involucra energía, otra vez espacio físico, trabajo y así. Entonces, por más que no sea mío, Ujú. es un diseño y respetar el diseño. Entonces, Ok. que alargue Su uso. su Ok, uso. ya, muy bien. Bueno, después de estos como conceptos, ¿cómo fue, que aparte que te diste cuenta, empezar a trabajar con esto? O sea, ¿fue como ya independiente? ¿Creaste este proyecto de Maná? ¿Cómo fue ese proceso? Pues la verdad es que todavía, estamos hablando de Latinoamérica, de México. Ujú. Entonces la verdad es que la industria local no está preparada para ciertos procesos más sostenibles de labor, ¿no? En Ujú. todo el proceso. Y entonces sí, es una batalla un poco independiente, que depende mucho de grupos de estudio, de fundaciones, organizaciones independientes, no gubernamentales, porque la mera industria sigue manteniendo procesos muy dañinos. Ujú. Entonces, yo también me dedico, por eso me gusta decir que es un proyecto, porque me buscan ciertas marcas o diseñadores para ver cómo pueden ser un poquito más sustentables Ujú. en sus prácticas. O sea, es una consultoría también. Una consultoría también, Ajá. pero ahí sí, de poco a poco, pero sí todo empieza bajo una fuerza independiente. Ok. O sea, Ujú. Y bueno, ¿cuándo empezaste ese proyecto? en realidad, Mana, como tal, como marca, como proyecto, tiene unos 2 años, un poco Ujú. menos. Pero ya desde hace que unos 5 años es algo que me preocupa y que yo vengo escribiendo artículos o estudiando, Ujú. impartiendo talleres. Es como más un resultado, ¿no? De todo un esfuerzo. Ya. Y en ciencia, o sea, si puedes resumir Mana, o sea, ¿cuál es su visión, misión que tiene? Pues la verdad es que sí, como es un proyecto un poco utópico en este momento que vivimos en México, en el mundo, Ujú. sí es un poco yo digo que la misión es la revolución, Ujú. es tratar de quitar todos los procesos tóxicos y dañinos de la industria, Ujú. dejándoles muy claro al consumidor Ujú. y a la industria, a las marcas y a los diseñadores, qué tipos de impactos están generando y qué quieren ver estampado en la cara, ¿no? Así de que los datos, de qué están haciendo y así. Ujú. Y los valores son tratar de respetar los procesos éticos de trabajo en todas las escalas de producción, en Ujú. toda la cadena. Entonces, desde elegir una buena tela, saber de dónde fue hecha, por quién, qué significa, la composición, los trabajadores que están involucrados, entonces el taller, la maquila, la costura, todo. Procesos éticos del principio al fin, con mucha Ujú. transparencia. Ujú. Ujú.
y pues claro que pues tratar de no contaminar. Entonces yo evito al máximo uso de cualquier tipo de químico. Entonces todos los procesos que pueden ser controlados por mí no llevan ningún tipo de químico. Ok. ¿Cuáles serían como, o el por qué debería de haber una migración de la industria a este tipo de prácticas, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el por qué, algunos datos o cómo está la situación ahorita de la industria de la moda? Y no sé si en el país o tal vez en el mundo, ¿no? Sí, justo por eso tenemos pocos datos de México. Poco a poco van saliendo, bajo mucha investigación y así. Pero los datos que sabemos, por ejemplo, en Europa, que están un poco más avanzados a nivel científico, ¿no? De analizar la industria. Estamos comprando 6 veces más de hace 15 años. Y a un ritmo que no desacelera, lo que quiere decir que en 10 años van a ser 8 veces más, en 20 años van a ser 20 veces más, como que no hay un límite es un crecimiento muy sin esperanza de que se vuelva, ¿no? Ok, pues en realidad es lo que buscan las marcas, ¿no? O sea, cada año vender más y más y más. Sí, lo que pasa es que estamos produciendo más y consumiendo más y usando por menos tiempo. Entonces, si compramos 6, 8 veces más, las prendas llegan a durar 20 veces menos. Entonces, por ejemplo, un dato de Zara, del grupo Inditex, es que pues, las prendas empezaron a ser hechas desde 2010 para 6 usos en promedio. Entonces, ya están en su proceso de diseño e innovación, ya quieren que se venda, que la prenda no dure, ¿no? Entonces están fomentando justo la compra, el consumo y el descarte. Y eso, pues, o sea, con muchísimas marcas más, ¿no? Con todas más, ese es un dato que tenemos. Sí. Y pues también con H&M, o sea, sí, ahí sí son los villanos del fast fashion. ¿Qué es el fast fashion? El fast fashion es un concepto de la moda rápida, que significa precios muy bajos, calidad muy baja y giro de cambio muy, muy rápido también. Entonces justo de que las colecciones son más de 24 al año y pues no tienen que ver ni con temporada, ni con clima, ni con nada, tienen que ver con regiones consumo. Mucho menos. Mucho menos, es decir, es consumo, consumo, consumo. Ajá. Entonces te tratan de vender estilos, como por ejemplo, rocker o reggae o cosas así que no tienen nada que ver con lo que traes puesto de vestir. Ya. Para que consumas más. Okay. Pero son más de 24 colecciones al año, a veces más. Wow, increíble. Y pues obviamente como los precios son muy bajos, la calidad es muy baja, las condiciones laborales de ahí en todo el proceso son horribles. Y de contaminantes y de todo. Bueno, ¿y qué es lo que, o sea, en tú como diseñadora de modos, o sea, hacia dónde tendríamos que mirar o cómo quitar un poco o bajarle, o si debemos de cambiar este esquema que existe ahorita, ¿no? La verdad es que nos urge cambiarlo, porque sí es una industria de 7.4 mil billones, o sea, trillones de dólares al año. Entonces es una industria que se compara a la industria, por ejemplo, de la comida alimentaria. Tiene un giro de reemplazo casi del doble de la industria alimentaria. Okay. Siendo que contamina casi igual a la industria petrolera. Okay. Entonces estamos hablando de una industria que es como que lo tenemos en ciegas, o sea, no sabemos muy bien que existe, siendo que ya hablamos de la industria de la comida, de los alimentos genéticamente modificados y así, de la industria petrolera lo mismo, pero la moda que está ahí entre esos tres, no tocamos el tema. Y ahí sí, pues hay ciertas cosas, ¿no? O sea, como consumidor hay ciertas cosas que podemos hacer. A nivel de marcos legales hay otras cosas que tenemos que presionar para que ocurran, sobre todo en México. ¿Como cuáles pensarías tú, o sea, en cuanto a
al consumo, o sea, cuáles son los cambios que pudiéramos hacer en cuanto a lo legal, o sea, como algunos ejemplos. Va. Como consumidor, estar más conscientes de lo que compramos y comprar mucho menos. Ahí sí es dejar de pensar, es un poco de cambiar el chip que nos vendieron las marcas de fast fashion y así, de que tenemos que estar siempre al pendiente de algún tipo de estilo, de moda y así. Entonces es una conciencia de ¿qué traigo puesto? Entonces sentir las telas, ¿no? O sea, ¿por qué con esa tela transpiro más, con esa prenda transpiro menos, me siento más cómodo, si me pica o no me pica? Es un nivel de conciencia. Okay. Y esa conciencia te va a generar que justo busques prendas de mejor calidad. Entonces que no van a costar 50 pesos, te van a costar un poco más caros, pero te van a durar más. Si tienes 20 prendas de tu closet, las cuidas muchísimo más. Si tienes 100, ya no sabes muy bien cómo están, si están manchadas, si todavía sirven, porque vas usando cada día una distinta y te compras otra y te compras otra. Exacto. Entonces, y cuidar muchísimo más de las prendas, justo es parte de eso. Si compras prendas de más calidad, que te cuestan un poquito más, y sabes de dónde vienen, qué telas son hechas, cómo fueron hechas y así, las cuidas. Entonces no tienes que lavarlas tanto, lees la etiqueta de cómo lavarla. Es una cuestión de cuidado. Okay. Entonces, pues sí, si compras algo muy barato, no lo vas a cuidar porque lo vuelves a comprar la otra semana. Y sí exigir ciertos, de marco legal, sí ciertos, sobre todo que se reconozca la industria en sus contaminantes y así. Hay ciertos acuerdos que, justo ahorita va a pasar el Fashion Summit de Hong Kong, en que están ahí los grandes de todo el mundo, de los grandes grupos de Inditex, Kering y así, y van a tratar de sacar un documento y obligar que los países lo firmen, casi como el acuerdo de... Entonces, para que ahí está también la presión del mercado empujando el marco legal. Y de la industria privada, pero ser más transparente con sus prácticas. Claro, ok. Entonces, tener datos, ¿no? O sea, exponer sus mismos datos para que también entre mismas marcas, pues yo contamino menos, o sea, yo soy más responsable. Pues digo, al final de cuentas sigue habiendo competencia y una buena competencia, porque, o sea, estás contaminando menos, estás explotando menos, ¿no? Sí, claro, sí. Y sí, yo creo que la clave es transparencia, justo que el consumidor sepa lo que está comprando es fundamental. Entonces estamos diciendo también, ya hay ciertos estudios de que la relevancia cultural de una marca es más importante de que el precio. Entonces por la primera vez en la historia, justo bajo encuestas, bajo datos, bajo la ciencia, se entiende que la percepción que el consumidor tiene del impacto cultural de una marca vale más en su decisión de compra que el precio. Órale. Entonces eso significa que sí es un cambio generacional y cultural, en que el consumidor pasa a exigir transparencia de las marcas. El consumidor quiere saber qué le están vendiendo. Sí, como esta estampa que está en todo el producto alimenticio de cuánta grasa, cuánto sodio, todo, ¿no? Exactamente. O sea, que te diga, o sea, que pues, bueno, hay unos que te dicen cuánta sangre hay atrás de la prenda, ¿no? Pero tal vez eso es como muy pensar demasiado, pero por lo menos sí que te digan de dónde viene, cuántas personas trabajan en esa industria textilera, o sea, como un poquito más de datos donde tú puedas hacer como una comparación, ¿no? Sí, muchas veces me preguntan también por qué ignoramos tanto la industria textil y de la moda bajo justo otras industrias del mismo tamaño, hasta más chiquitas. Y yo creo que ahí sí también tiene que ver un poco con el tema de género, porque ya más del 80% de la industria es de mujeres. Entonces ¿A qué te refieres? O sea, de que trabajan mujeres en la industria. En la industria, en todos los niveles. ¿O es para mujeres? No, las mujeres trabajan en la industria. Ya, ok. O sea, el 80% de los trabajadores de la industria textil y de la moda del mundo es compuesto por mujeres. Ok. Y eso estamos hablando de los datos legales, ¿no? De lo que sabemos. Porque sí, los datos que no salen a la luz son muchísimo más alarmantes.
Ujú. De ahí sí son niños, jubilados, y así. Ujú. Pero sí hablamos justo de que el 80% son mujeres y en puestos de dirección y así Ujú. son menos del 1%. Ok. Entonces hay una O sea, todos inequidad. los operativos, bueno, las operativas, ¿no? O sea, es de sexo femenino y en los altos mandos son sexo masculino. Exactamente. Ujú. No, pues sí está. Y es la industria de las más explotadoras, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es una industria que explotadora de género, al final de Exactamente. cuentas. Ay. Ok. Ujú. No, pues sí está fuerte los datos, ¿no? Y no nos damos cuenta y seguimos igual, Sí, consumiendo pues es igual. que la verdad es que sí es un cambio de, como digo, de chip, ¿no? De empezar a ver las cosas con más seriedad. Ujú. De que yo siempre digo, lo único que compartimos como seres humanos es que nos vestimos y comemos, Ujú. ¿no? O sea, podemos tener religiones distintas, creencias, lo que sea, Ujú. pero nos vestimos y comemos. Tenemos que vestirnos a fuerza. Entonces, ¿por qué si existimos los veganos, los vegetarianos, los así, y sabemos muy bien lo que comemos, nuestra dieta, todo, Ajá. ¿por qué no nos importa tanto la ropa? Claro. Ujú. Porque no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, en dónde compramos qué, no importa. Ujú. Bueno, ahorita hablamos un poco hacia el público, que nosotros somos público consumidor de prendas, ¿no? De ropa. Me gustaría que hablas un poquito del lado del diseñador. ¿Qué debe de cambiar en un diseñador que está saliendo de una escuela de modas de aquí de la Ciudad de México y que está buscando trabajar en una de estas grandes empresas, por ejemplo? O tal vez si es bueno trabajar en estas para darte cuenta y después migrar, consejos pudieras dar a los egresados, ¿no? Sí, pues una, que empiecen a cobrar muchísimo más, sobre todo en México y en Latinoamérica, Uh-huh. que sus universidades o instituciones de enseñanza sean más, consideren la sustentabilidad y sostenibilidad en sus prácticas Uh-huh. en las carreras de moda. Uh-huh. Porque no, en México existen workshops, talleres, pláticas, pero no existe una carrera de moda sustentable. Uh-huh. Y ya vemos en el mundo que Polimoda en Italia, London College en Inglaterra, ya tienen carreras específicas de sustentabilidad. Okay. Entonces, una, cobrar para que las instituciones reconozcan que es un tema de suma importancia. Uh-huh. Y no solo el diseño, la autoría, el glamour y así. Uh-huh. Porque todavía vemos eso en las carreras. Sí. Y dos, para entrar al mercado, estar conscientes de que quieren generar algún tipo de cambio, Uh-huh. ¿no? Porque también ya no es una cuestión de voluntad, Uh-huh. más bien de, si no sabes de sustentabilidad, la industria no te va a aceptar. O sea, ya es en todo el mundo, en las marcas, y es un tema muy hablado. O sea, tienes Uh-huh. que saber considerarlo. Uh-huh. Por más que no te dieron clases de eso, que tienes que informarte, porque sí te van a exigir que sepas de ciertos estándares, mediciones Uh-huh. y prácticas más sustentables. Uh-huh. Entonces, el mercado se adaptó antes de que las instituciones de enseñanza. Uh-huh. Entonces, si no sabes de eso, busca informarte. Uh-huh. Y hay miles de artículos, clases en línea y todo eso. Ajá. Y ya en la industria, pues tratar de establecer prácticas y más éticas Uh-huh. con que generen menos impacto negativo socialmente y ambientalmente. Uh-huh. No, pues sí. También, o sea, pudieras dar como alguna asesoría a alguien que tiene ahorita un proyecto o tiene alguna empresa de modas pequeña, o sea, pudieras Claro que sí, yo apoyarlos. siempre estoy muy abierta a compartir datos. Justo aquí les di un poquito así, uno y otro dato, pero tengo miles de datos de investigación acerca de la industria en México, en el mundo. Uh-huh. Entonces que me escriban por Instagram, que estoy como _manamoda, Uh-huh. y de ahí podemos compartir correos y así, pero que si quieren datos, información, todo lo que yo puedo compartir, Uh-huh. estoy súper abierta. Y incluso dudas o si quieren saber más de alguna marca en específico, todo. Uh-huh. Ok. Vamos hacia Amana Moda. Cuando empezaste este proyecto, ¿tienes como algún
método de diseño, alguna metodología, cómo llegas, o son proyectos tuyos independientes, o son para clientes, y les haces como pues una medición a la persona, o sea, cómo ha sido este proyecto. Pues en realidad empieza justo desde la conceptualización. Entonces yo prefiero no hacer una cantidad de prendas, yo practico el slow fashion, que es el contrario del fast fashion, en que no voy a producir más prendas de lo que necesito o de que mis clientes o me pidan. Entonces con eso muchas prendas son hechas sobre medida de clientes que me buscan para situaciones específicas o que quieren, por ejemplo, sustituir justo sus camisas que son de Zara, H&M y así, por 10 camisas de lino bien hechas, sobre medida y así. Entonces son proyectos muy específicos bajo la necesidad de cada quien. Y también, obviamente, pues mi creatividad me lleva a hacer una y otra prenda, pero siempre en escalas muy chiquitas de producción. Y siempre con teñidos naturales, aprovechando retazos de otras marcas que me los donan o de otros proyectos que me los donan también. Telas recicladas o telas de origen certificada y así. Está bien, está buenísimo. Y bueno, o sea, ¿qué proyectos tiene como a futuro Mana? O sea, como estás tú solita haciendo las prendas, ¿piensas o sea, crecerlo un poquito para tener más, o quieres seguir teniéndolo? Porque hay personas, ¿no? O sea, que dicen, no, yo solita y yo voy a seguir haciendo mi ropa. Pues en realidad lo que está bonito de la comunidad del slow fashion y así, es que como tenemos conceptos muy clave, muy importantes para nosotros. Tengo muchos amigos diseñadores de otras marcas y así, que compartimos la misma idea de cómo debe de ser la moda. Entonces nos juntamos bajo cada proyecto, si es un poquito más grande y así. Entonces yo creo que me siento muy cómoda estando sola, independiente, siendo que soy parte de una comunidad que la gente se ayuda y así. Entonces yo sé a dónde puedo ir para que me ayuden con una costura, pero conozco los métodos, sé que ahí trabajan bien, que respetan a los trabajadores, o también para ventas sé que bazares o tiendas respetan a los diseñadores y tienen buenas prácticas. Se establece una comunidad, ¿no?, en que todos están muy conscientes. Entonces no veo la necesidad de expandir mi marca a un nivel industrial, ¿no?, porque puedo manejarla así con colaboraciones y amigos y así. Ok. Pues no sé si, o sea, también me gustaría que dieras como algún tipo de tip hacia los que están como emprendiendo, o sea, que tienen su propia marca y no solo, o sea, de sustentabilidad, ¿no? O sea, como por dónde ir, por dónde empezar, qué hacer. Antes de nada, empezarlo. Y no tener vergüenza o pena de hablar con la gente. Entonces justo buscar, hay un buen de gente en México que está haciendo proyectos súper padres, súper chidos, de sustentables y con mucha creatividad. Entonces yo puedo citar a uno y otro, Embeck, que es una marca de chamarras de upcycling, Peter Wasp, que es una marca de un diseñador increíble, que utiliza justo técnicas de teñido natural, zero waste. Buscar a esas personas y preguntarles, saber en dónde venden, cómo les va, abrir un poco más la conversación. Yo creo que lo más importante es justo que todo sea muy transparente. Entonces preguntar y aventarte y ver, no va a ser fácil, porque todavía es un tema muy medio secreto en la industria, pero date, porque el futuro te va a exigir que seas más sustentable. Si quieres ser diseñador de modas, vas a tener que hacerlo más sustentable. Entonces hay que empezarlo. Ok. Entonces, tu Instagram para que te sigan es _manamoda. Y ahí me pueden preguntar todo, también datos, lo que quieran. Bueno, pues está bien. Pues muchas gracias, Luisa, por haber venido, por compartirnos
todo esto, pues te deseo como mucho éxito y pues bueno, muchas gracias por haber venido, no sé si quieres decir algo más. Sí, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y justo yo creo que está muy importante que hablemos de la importancia del diseño en la moda, ¿no? Entonces, llevar en serio la moda como diseño, ciencia y así. Entonces, yo creo que está buenísimo. Y que justo el éxito, que es que mencionas, está en el proceso y no en un logro final. Okay. Entonces, valorar a cada etapa de tu vida. Buenísimo, pues muchas gracias. Pues bueno, pues nos vemos la próxima semana en otro programa de Detrás del Diseño. Muchas gracias.